Bien, vamos a comenzar entonces la clase, ¿verdad? Sí, bienvenidos a la clase de Máquinas Eléctricas 1. Vamos a comenzar la tercera unidad, ¿verdad? Sí. Estos son los temas propuestos para el contenido de toda esta unidad. Entonces, vamos a comenzar viendo construcción y funcionamiento de máquinas DC. Vamos a hablar de motores DC, generadores DC, y al final vamos a terminar con potencia y eficiencia en máquinas DC, ¿verdad? ¿Sí? Posiblemente, fíjense que este semestre quiero agregar un tema más que sería aplicación de motores DC, ¿verdad? Y analizar un poco lo que se estudia o cómo funcionan los carros eléctricos, ¿verdad? Principalmente el carro Tesla, ¿verdad? Que es el más común, ¿verdad? Cuando uno piensa en un carro eléctrico, piensa acerca del automóvil Tesla, ¿verdad? De la marca Tesla. Aunque la BMW ahora tiene una línea de carros eléctricos también, ¿verdad? Pero el principal podríamos decir lo que es el Tesla, ¿verdad? Entonces es una aplicación actual, ¿verdad? Una aplicación muy interesante de ver, entonces posiblemente la añadamos. Bien, vamos a comenzar entonces hablando un poco del funcionamiento de máquinas DC, ¿verdad? ¿Sí? Este es un poco de teoría que les va a dar un poco de conocimientos acerca de las máquinas DC y por qué se utilizan, ¿verdad? ¿Por qué son tan comunes? ¿Sí? Entonces, esto se los dejo para que ustedes lo lean y principalmente creo que ahí se menciona, ¿verdad? Que un motor DC, ¿verdad? Puede ir, o sea, lo hemos visto nosotros en la vida diaria, porque puede ir desde un carro, ¿verdad? Un juguete, de un carro a control remoto, ¿verdad? Un juguete, ¿verdad? Sí, tienen un motor DC, ¿verdad? Así como el arranque del motor de un automóvil, ¿verdad? Un automóvil convencional, ¿verdad? Que usa combustible, ¿verdad? ¿Sí? Eh, el motor que mueve un automóvil convencional, si no es un carro eléctrico, ¿verdad? Sí, el motor que mueve a ese automóvil es un motor de combustión interna, ¿verdad? Sí, es un motor que requiere combustible, ¿verdad? Genera una combustión, ¿sí? Y eso hace que muevan los pistones y esos pistones hacen mover el automóvil, ¿verdad? Si no es el motor principal, no es de movimiento, no es un motor eléctrico, ¿verdad? De un automóvil convencional, ¿verdad? De los que hay aquí en Honduras, ¿verdad? ¿Sí? Pero el motor que arranca ese motor de combustión interna, ese sí es un motor eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Y si ustedes abren el tonón de cualquier automóvil y van a encontrar ahí una batería, ¿verdad? Que esa es la batería que alimenta ese motor eléctrico, ¿verdad? Entonces ustedes sí en las líneas van a encontrar ese motor, ¿verdad? Y ese motor sí es un motor eléctrico. Entonces, por esa gran variedad de aplicaciones que tienen las máquinas DC, es que se utilizan bastante, ¿verdad? Y se encuentran bastante en la industria, ¿verdad? Sí. Sí, entonces esta teoría ustedes lean, ¿verdad? Al final, una máquina DC, fíjense que se construye con como esa figura que ustedes están viendo ahí. Sí, miren, hay varios componentes y hay cada uno obviamente tiene una función, ¿verdad? Si quieren, vamos a una página en blanco y eh, hablemos un poco de esos motores. Bien, ¿cómo se construye? ¿Verdad? Hablemos un poco de los nombres que se le dan, ¿verdad? Bien, si ustedes ven, existe una circunferencia externa, ¿verdad? A la cual se le llama estator, ¿verdad? ¿Sí? Y existe una circunferencia dentro, ¿verdad? Círculo concéntrico, ¿verdad? Si vamos a decir que se le llama rotor, ¿verdad? Entonces, la misma palabra da el nombre, ¿verdad? ¿Sí? La misma palabra dice a qué se refiere, ¿verdad? El rotor es la parte que gira, ¿verdad? La parte que está rotando, ¿verdad? Entonces, por eso se le da ese nombre. Y el otro, el estator, que también se le llama armadura, ¿sí? O también se le llama inducido, ¿verdad? ¿Sí?
porque es ahí donde se induce el voltaje. Entonces, son sinónimos, ¿verdad? Entonces, es la parte que está estacionaria, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se le llama estator, ¿verdad? Es el nombre más común, vamos a decirlo. Entonces, lo que sucede aquí es que yo tengo dos partes que le llamo polos, ¿verdad? ¿Sí? Y en esa parte se enrolla un conductor eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya sabemos lo que sucede en esto, ¿verdad? Entonces ahí tengo, básicamente ustedes lo pueden ver como dos devanados, así como teníamos con el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes ya saben que si por ese conductor circula una corriente, existe un flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Que eso sería en esta dirección, dice aquí existe, sería en esta dirección, ¿sí? Bien, si lo vemos como motor, entonces nosotros alimentamos estos dos devanados, eso crea un flujo magnético, ¿sí? Y ese flujo magnético se transfiere a la parte del rotor, ¿verdad? ¿Sí? En términos generales, ¿sí? Se transfiere aquí al rotor y en el rotor existe un conductor eléctrico que crea, eh, ¿sí? Existe un conductor eléctrico que generalmente lo podríamos ver como una espira, ¿verdad? ¿Sí? En la cual conduce electricidad y esta espira entonces tiene un campo eléctrico, ¿verdad? Así en términos generales, ¿verdad? Fíjense que les voy a explicar en términos generales cómo funciona. Entonces, no sé si recuerdan 415, no sé qué tanto recuerdan 415 o si recuerdan, si ya llevaron 415 lo pueden recordar, si la están llevando, pues han de estar analizando esto en este momento. Existe una fuerza que es el producto cruz de ese campo eléctrico con una variable relacionada con el flujo magnético, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? No es exactamente el flujo magnético, pero lo que recuerdo es que es una variable relacionada, ¿verdad? Pero lo que interesante aquí es que esa fuerza, que se le llama fuerza de Lorentz, ¿verdad? ¿Sí? Es un producto cruz, ¿verdad? ¿Sí? Como es un producto cruz, ¿sí? Eh, esa fuerza depende de la dirección del campo eléctrico y depende de la dirección del flujo magnético. Pero bien, ese producto cruz entonces crea una fuerza sobre el rotor, ¿verdad? Sobre esta parte de la máquina que hace que él comience a girar, ¿verdad? ¿Sí? Hace que la máquina comience a girar. ¿De acuerdo? Entonces, eso en términos generales, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas aquí y por eso es que se le llama rotor, ¿verdad? Porque esa es la parte que comienza a girar. Bien, ahora hay muchas partes, si volvemos a la imagen, ¿sí? Miren que es diferente, ¿verdad? O sea, se puede dibujar diferente, los conceptos son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Incluso ustedes en el libro de texto pueden encontrar otra construcción, ¿verdad? Ya les voy a dibujar otra forma de construir una máquina DC, pero al final los principios son los mismos. Entonces vean esa circunferencia ahí que está en el centro, ese es el rotor, ¿verdad? Eso es lo que ustedes están viendo, es el rotor, ¿verdad? Y ese punto negro en el centro es el eje, ¿sí? Y del lado izquierdo y derecho existen dos que llamamos polos, ¿verdad? ¿Sí? Porque son los que crean el campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Entre comillas, crean el campo magnético porque ustedes saben que el campo magnético se crea por esos devanados que están enrollados ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y por la corriente que circula, ¿verdad? En ese devanado crea un flujo magnético, exactamente igual como lo mirábamos en transformadores, ¿sí? Y los materiales con los que se construye una máquina DC es también materiales ferromagnéticos, ¿verdad? Por sus propiedades. Bien, entonces tenemos dos polos, polo norte, polo sur, tenemos el rotor y tenemos también ciertos devanados adicionales, ¿verdad? Si ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Por ejemplo, están estos devanados de conmutación, ¿verdad? Un polo de conmutación en el cual se enrollan unos devanados que le llamamos devanados de conmutación. Existe devanados en serie, ¿verdad? ¿Sí? Devanados de compensación entre hierro, ¿verdad? ¿Sí? Es exactamente, miren ese espacio, es exactamente lo mismo que mirábamos en el transformador, como entre hierro. Y existen muchas más
sí, más conceptos, detalles, vamos a decir, de cómo se construye una máquina de C, ¿verdad? ¿Sí? Escobillas, expansión polar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cada parte tiene su función, ¿verdad? Y cada parte se construye de esa forma porque favorece, ¿verdad? El funcionamiento, ¿sí? Entonces, en términos generales, esto es lo que yo les voy a contar, ¿verdad? Ahora ustedes, si quieren más en detalle saber cómo funciona la máquina de C, ¿verdad? Tendrían que ir al libro de texto, les sugiero ir al libro de texto y profundizar más y leer al respecto, ¿sí? Bien, también, fíjense que también pueden encontrar eh, mo- motores construidos de esta forma, ¿verdad? No, no quiero que piensen que solo de esa forma se puede construir un motor, ¿verdad? También podríamos construir, si aquí tenemos el estator, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podríamos construir un rotor de esta forma, miren. Bien, este último sí me quedó mal. Bien, entonces este motor decimos que es de 4 polos, ¿verdad? ¿Sí? Aquel, el que aparece en la figura, es de 2 polos, este es de 4 porque tenemos aquí norte-sur y tenemos aquí norte-sur. Y esto se hace así para favorecer el funcionamiento, ¿verdad? Entonces el, esta es la parte que gira sobre este eje, ¿sí? Entonces este es un motor de 4 polos. ¿De acuerdo? El que vimos en la figura es un motor de 2 polos, ¿verdad? Ahora, pero se puede construir también uno de 4, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta construcción de máquinas de ese, ¿sí? Bien, si no hay preguntas de nuevo, les recomiendo vayan al libro de texto y ahí podrían encontrar sí, una explicación más amplia y en detalle de para qué es cada uno de los elementos, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Sí, hay escobillas y igual a medida que avancemos en la clase vamos a ir viendo ciertos conceptos que necesitamos para el análisis, ¿verdad? Por ejemplo, los devanados de compensación, ¿verdad? Esos los vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo creo que se han de preguntar, ¿verdad? Esta es una máquina DC, ¿sí? Si ven, dejamos, bueno, antes de hablar un poco de cómo se representaría esta máquina en un circuito equivalente, ¿sí? Nos movemos hacia la tercera unidad, ¿verdad? Sí, en la tercera unidad vamos a, principalmente, si ustedes vieron, nos vamos a enfocar en máquinas DC, ¿verdad? Sí, ese es el tema principal, ¿verdad? Entonces dejamos de un lado lo que es el transformador, ¿verdad? Sí. Incluso dejamos la parte AC, ¿verdad? Las señales alternas, ¿verdad? Sí. Voltaje alterno y corriente alterna, ¿verdad? Entonces, ¿en qué influye eso? Eso influye en el factor de potencia, ¿verdad? Ya no existe un factor de potencia, ¿verdad? ¿Sí? En DC, los valores son puntuales, ¿verdad? Los valores en el circuito son puntuales, ¿verdad? O sea, 12 voltios, 5 amperios, ¿sí? Nada más, ¿verdad? ¿Sí? No es que hay otra fase, ¿verdad? Que lleva un ángulo 120 grados adelante, ¿verdad? Eso no existe, ¿verdad? Eso es porque las señales y los sistemas AC son de corriente alterna y son trifásicos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, personalmente siento yo que es más fácil esta tercera unidad, ¿verdad? Aunque a medida que he enseñado esta clase y en las notas, yo miro que los resultados son iguales. De segunda unidad a tercera unidad son básicamente los mismos, ¿verdad? Pero personalmente siento yo que es más fácil esta tercera unidad, ¿verdad? Porque nos olvidamos
de un análisis AC, nos olvidamos del factor de potencia, de atraso o adelanto, ¿verdad? Nos olvidamos de las otras dos fases que existen en un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Y nos olvidamos también de la parte del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no vamos a utilizar exactamente el transformador, pero ciertas ideas que definimos y que aprendimos con el transformador se aplican en estas máquinas DC también, porque si ustedes ven, la construcción es, no es igual, obviamente, no es igual. En el transformador teníamos un circuito ventana, ¿verdad? Con devanados, pero también teníamos devanados, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿sí? La construcción es, geométricamente son circunferencias, pero también aparecen los conceptos de devanados, ¿verdad? Concepto de entrehierro, concepto de flujo magnético, ¿verdad? Y eso ayuda a entender mejor el funcionamiento de una máquina DC. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Eh, Pensemos ahora cuál es el circuito equivalente de esta máquina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sería el circuito equivalente de esta máquina? Bien, y si nosotros analizamos, ¿verdad? Esta máquina se compone en dos partes principales, ¿verdad? Una que es la armadura, ¿sí? Y el otro que es el circuito de campo, ¿verdad? O solo campo, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente se le llama circuito de campo, ¿verdad? Yo siempre le llamo circuito de campo. Entonces, el circuito de campo, miren, es el circuito que representa al rotor, porque es ahí donde está el circuito de campo, y el estator se representa, todo el estator se representa por el circuito de armadura. Entonces, toda esa máquina DC la podemos representar con dos circuitos equivalentes. Uno, el circuito de campo, que es un devanado, y el otro, que es el circuito de armadura, que es una fuente de voltaje. ¿Sí? Bien, entonces sea esta la máquina o sea otra, ¿verdad? ¿Sí? Con una construcción diferente, una imagen diferente, ¿verdad? ¿Sí? Siempre podemos representar el circuito siempre podemos representar esa máquina con un circuito equivalente, así como lo ven en esa imagen, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Entonces, eso es lo que hay que recordar, ¿verdad? ¿Sí? Hay que recordar que entonces toda esta máquina con todos sus componentes se puede representar o lo representamos en un análisis circuital con dos circuitos, un circuito de campo que es un devanado y un circuito de armadura que es una fuente de voltaje. Bien, hablemos un poco de motores DC específicamente, ¿verdad? ¿Sí? Y para comenzar, les voy a sugerir que vean este video, ¿verdad? Que hagan clic en el link en su casa o al terminar esta clase y vean el video que les va a explicar de una mejor forma, ¿sí? Con mayor dinámica, ¿verdad? Porque en un video eh, se puede hacer mejor ayuda audiovisual, ¿verdad? Entonces, básicamente lo van a entender mejor cómo se construye y cómo funciona una máquina DC, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, les sugiero que vean este video y van a tener una idea más clara, ¿verdad? Después hablemos entonces de motores DC, ¿verdad? Y como les había dicho, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Y por eso existe una gran variedad de aplicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y les había adelantado también que van desde el motor DC de un carro a control remoto, ¿verdad? De esos de juguete, hasta el motor de arranque de un automóvil, de cualquier automóvil que estén en sus casas o que ustedes vean ¿sí? Que vean afuera, ¿verdad? ¿Sí? Incluso el motor de arranque de ciertas locomotoras, ¿verdad? ¿Sí? O ciertos trenes, ¿verdad? Bueno, una locomotora, no sé si ustedes recuerdan, también el motor principal de una locomotora es un motor de combustión, ¿verdad? Ellas mueven toda la carga, ¿verdad? Que serían los vagones con un motor de combustión, ¿verdad? Por eso es que ponen fuego, ¿verdad? Ponen leña o carbón para que exista fuego, existe una reacción química y eso genera
una fuerza para mover, ¿verdad? Pero, de nuevo, el que hace arrancar ese motor de combustión es un motor eléctrico, ¿verdad? Y por eso es que deben de tener una batería, ¿verdad? Entonces, si hay un motor eléctrico, debe haber una batería para alimentar a ese motor eléctrico. Entonces, gracias a esa gran variedad, lo podemos utilizar en diferentes aplicaciones, ¿verdad? Ahora, los motores se pueden conectar de varias formas, ¿sí? Si nosotros las enumeramos, entonces podemos ver que existen 4 formas de conectar motores de DC. Y se le llama, la primera es excitación separada o excitación aparte, la segunda es en serie, la tercera en derivación y la cuarta la conexión compuesta, ¿sí? Entonces, si vemos gráficamente o circuitalmente cómo son esas conexiones, las podemos ver en esta imagen que está aquí, ¿sí? La excitación separada, miren, el mismo nombre les dice básicamente por qué se llaman así, ¿verdad? Miren que excitación separada significa que el circuito de campo, que es el circuito de excitación, se conecta de forma aparte al circuito de armadura, ¿sí? De forma separada, ¿sí? Miren, el circuito de armadura está conectado aquí y el circuito de excitación de campo está conectado de forma separada. Entonces, por eso es que se le llama conexión de excitación separada. El inciso o la figura B muestra la conexión en serie. Vean que el circuito de campo en esta ocasión se conectó en serie con el circuito de armadura. Es una conexión en serie, ¿sí? Si ustedes toman el circuito de campo, que es este de acá, y lo conectamos en serie con el circuito de armadura, entonces a esa conexión le llamamos conexión en serie. De ahí el número, el C, dice conexión en derivación. Entonces la conexión en derivación, tal vez ustedes la palabra derivación no es tan familiar, pero es lo mismo que decir paralelo, ¿verdad? ¿Sí? La conexión en paralelo significa que conectan en paralelo el circuito de armadura con el circuito de campo, ¿verdad? ¿Sí? Es una conexión en paralelo, ¿verdad? O sea, se conecta de forma paralela. Y vean que añadimos un reostato ahí, se añade una resistencia variable, eso es lo que es un reostato, porque controlar esa corriente que va por el circuito de campo es muy importante, ¿verdad? Muy importante controlar esa corriente, más adelante vamos a ver por qué. Entonces, por eso es que se añade esa resistencia variable, ¿verdad? Y se conecta en paralelo con la armadura, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama conexión en derivación o conexión en paralelo. Bien, y la última, el inciso D, es la conexión compuesta, ¿verdad? Que la misma palabra lo dice, es una conexión compuesta por un circuito de campo conectado en serie con el circuito de armadura y otro circuito de campo, ¿sí? Conectado en paralelo con el circuito de armadura, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, es una conexión compuesta, ¿verdad? Compuesta por la conexión en serie y compuesta por la conexión en derivación. Entonces, por eso se le llama así. Bien, entonces esas son las 4 formas que podemos conectar un motor DC, ¿verdad? Y ahí aparecen también los 4 circuitos equivalentes que debemos de pensar cuando alguien nos diga este motor está conectado de esta forma. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuemos. Miren que cuando hablamos de motores DC, ¿verdad? O en general, cuando hablamos de motores, ya sea AC o DC, eh, hablamos, lo que nos interesa realmente es la velocidad y el torque generado por ese motor, ¿verdad? ¿Cuál es el torque generado por el motor o cuál es la velocidad a la que gira? Esos son los 2 parámetros más importantes, ¿verdad?
Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de acuerdo al tipo de conexión, ¿sí? Y en el eje X graficamos, tomamos el par, o sea, el torque, ¿sí? Y en el eje Y graficamos la velocidad y vemos el comportamiento de ese motor de acuerdo a la conexión. Nosotros podríamos leer esos tres gráficos que ven ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bien, si quieren, comencemos viendo el de en derivación. Miren que es básicamente la línea continua. Ven que es una constante, ¿verdad? Esa es una ventaja, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? ¿Sí? Que a medida que el par aumenta, a medida que el torque de la carga está aumentando, ¿sí? Significa que la velocidad se mantiene igual, ¿verdad? La velocidad no disminuye tan drásticamente, ¿verdad? ¿Sí? Ven la línea continua que dice en derivación ahí y eso es lo que pueden leer de ese gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, no sé qué tanto entienden cuando yo digo torque o par, ¿verdad? El torque, si ustedes recuerdan, es fuerza por distancia, distancia perpendicular, si quieren ser un poco más estrictos, ¿verdad? Pero bien, el torque es fuerza por distancia, ¿verdad? Newton metro, ¿verdad? Es energía, ¿verdad? Es una fuerza, ¿verdad? Es una fuerza rotacional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando alguien dice que el torque es mayor de la carga, significa que requiere más fuerza para moverlo, ¿sí? ¿Sí? Es como que ustedes muevan un objeto, ¿sí? Quieran mover un objeto y no lo podemos mover, ¿verdad? Entonces necesitamos más fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando ese objeto es algo que está rotando, entonces ahí decimos necesitamos más torque, ¿sí? ¿Sí? Cuando ese objeto es algo que necesitamos que rote, ¿sí? Es ahí cuando decimos que necesitamos más torque, ¿verdad? Entonces, si yo digo que el torque de la carga es mayor, significa que necesita mayor fuerza para hacerlo girar. Y a eso me refiero, ¿verdad? A eso se refiere la palabra torque. Bien, ahora vean la conexión compuesta, ¿verdad? Es la línea eh, discontinua con punto, ¿verdad? Sí, la línea, sí, la línea con punto, ¿verdad? La parte compuesta y vean que decrece mucho cuando aumenta la carga, ¿verdad? A medida que aumenta la carga, ¿sí? Entonces, eh, comienza a disminuir la velocidad, ¿verdad? Que es algo no deseable, ¿verdad? ¿Sí? Es algo que no se desea, ¿verdad? Porque lo que se desea es que el motor gire a la misma velocidad, ¿verdad? Independientemente de qué carga conectamos, pero eso no sucede, no es así siempre, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, quiero que comparen la conexión en serie también, ¿verdad? Y es la que más drásticamente disminuye, ¿verdad? Sí, la conexión compuesta es una cóncava hacia abajo, la conexión en serie parece más una exponencial, ¿verdad? ¿Sí? En la característica, ¿verdad? El comportamiento, ¿verdad? Bien, lo interesante aquí también es que vean que la conexión compuesta y la conexión en serie consiguen una velocidad mayor a la conexión en derivación, ¿verdad? El eje Y, recuerden que el eje Y es velocidad, ¿verdad? Entonces, en derivación solo podemos tener esa velocidad, ¿verdad? Mientras que en la conexión en serie es donde obtenemos la mayor velocidad posible de ese motor, ¿verdad? ¿Sí? Y la conexión compuesta también mayor a la conexión en derivación. Bien, esto solo es para darles una idea general, ¿verdad? ¿Sí? En la medida que vayamos teniendo clase, vamos a ir viendo en detalle, ¿verdad? Cada una de esas conexiones, ¿verdad? Y vamos a ir viendo de nuevo, vamos a ver esos gráficos con más detalle, incluso vamos a hacer análisis, ¿verdad? ¿Sí? Eh, con esas características. Bien, entonces esto solo es una idea general. Bueno, si tienen una pregunta con motores DC, con respecto a lo que hemos visto de motores DC.
Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar hablando un poco de generadores DC y vamos a tratar de definir los conceptos generales. Entonces, generadores DC, fíjense que la aplicación más común que se está dando ahora es en antenas, ¿verdad? Sí, si quieren hablemos un poco de... Recuerden ustedes que una antena por ejemplo, de telefonía móvil se instala en cerros, ¿verdad? Se instala en lugares aislados donde no existe energía eléctrica. Entonces, como ahí no existe energía eléctrica, lo que se utiliza es un generador, ¿verdad? Y se utiliza un generador DC, ¿verdad? Sí, es más conveniente. Esa es una aplicación muy común, entonces ustedes, si trabajan en telefonía, ¿verdad? Mantenimiento o instalación de antenas de telefonía, entonces ahí los van a encontrar. Bien, ahora los generadores DC también se pueden conectar de las mismas 4 formas que conectamos un motor DC, ¿verdad? Y de hecho, miren que el diagrama, el circuito equivalente es exactamente igual. ¿Sí? ¿Sí? Eh, podemos concluir, fíjense que con esto podemos concluir que un generador DC, la construcción y el funcionamiento es exactamente igual que un motor DC, ¿verdad? Se construyen de la misma forma, ¿verdad? Es la misma máquina, ¿verdad? Entonces, nosotros decidimos si opera como generador o opera como motor, ¿verdad? ¿Sí? Y eso lo vemos reflejado en la dirección de la corriente y en la dirección del flujo de potencia. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver en detalle, ¿verdad? Pero quiero que vean que el circuito equivalente es exactamente el mismo, así que no voy a explicar los detalles otra vez, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, la diferencia se da en el flujo de la corriente, ¿verdad? La dirección de la corriente es diferente en un motor que en un generador, ¿verdad? Y obviamente el flujo de potencia también. Un generador transforma energía mecánica en energía eléctrica y un motor es energía eléctrica en energía mecánica. Bien, ahora cuando hablamos de generadores, lo más importante es hablar de voltajes y hablar de amperio, ¿verdad? Esos son nuestros parámetros de salida, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Cuando hablamos de un generador. Ya no nos interesa el torque, ya no nos interesa la velocidad. Ahora lo que nos interesa es cuánto voltaje tengo yo en las terminales y cuánta corriente puedo entregarle a la carga, ¿sí? Entonces, eso es los dos parámetros importantes de un generador. Entonces, si graficamos sobre el eje X corriente de carga y sobre el eje Y voltaje, y graficamos para cada una de las conexiones el comportamiento, ¿verdad? O la característica de esa conexión, vamos a encontrarnos con esos 4 curvas, vamos a decir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de nuevo, podemos hacer un análisis breve. Miren que la conexión en derivación es cóncava hacia abajo y a medida que la corriente de carga aumenta, disminuye el voltaje en las terminales, ¿verdad? ¿Sí? Vean que la conexión de excitación independiente, ¿sí? O excitación separada, ¿verdad? Es casi continua, ¿verdad? ¿Sí? Eso es deseable, ¿verdad? Que a medida que la corriente de carga aumenta, el voltaje no disminuye tan drásticamente, ¿verdad? ¿Sí? Pero no podemos conseguir un voltaje más alto que en derivación, ¿sí? Y de ahí está la conexión compuesta, y está la conexión en serie, que es la línea punteada con mayor frecuencia, que presentan esas características, ¿verdad? Vean que la conexión en serie, miren que a medida que aumenta la corriente de carga, aumenta también el voltaje, ¿verdad? Pasa algo similar con la conexión compuesta, ¿verdad? De hecho, por eso es que existe la conexión compuesta, ¿verdad? Porque toma las ventajas que tiene la conexión en serie con la ventaja que tiene la conexión en derivación y las combina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, cada conexión, les voy a decir, tiene su ventaja y desventaja, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta unidad, ¿no? A lo largo de todas las clases que tengamos. Entonces, como una idea general, vean este gráfico, esta característica del comportamiento de voltaje corriente en generadores DC.
Bien, no sé si tiene alguna pregunta antes de hablar de la primera asignación. Bien, entonces como asignación les queda explicar cómo se construye una máquina DC, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente vean el video, ¿verdad? El link que les he dejado, ¿verdad? Y ahí van a entender mejor cómo se construye, ¿verdad? Y van a poderlo explicar. Escribir los diferentes diagramas de conexión, eso lo vimos en esta clase, ¿verdad? Y cuál es la diferencia entre un motor DC y un generador DC. También lo expliqué, ¿verdad? En esta clase, pero también estas tres preguntas las pueden contestar yéndose al libro de texto. Traten de leer el libro de texto para profundizar más en esos conceptos. Bien, la fecha de entrega vamos a hacer así como en la segunda unidad. Al final de la unidad yo les voy a subir el espacio para que ustedes puedan subir todas las tareas. Las van a subir como una sola tarea, añaden todas las asignaciones y las suben como una sola tarea. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bien, ¿qué les parece si tomamos unos 5, de 5 a 8 minutos de receso y de ahí volvemos? Voy a volver a activar mi micrófono dentro de 5 o 6 minutos para continuar con la segunda parte de la clase, ¿verdad? Que vamos a hablar del análisis de circuito eléctrico que se hace en máquinas de corriente directa, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un pequeño receso y de ahí nos volvemos a escuchar dentro de 5 minutos.
Bien, estamos de vuelta entonces. Vamos a continuar. Hablemos de el análisis eléctrico, de circuito eléctrico que hacemos con máquinas DC, ¿verdad? ¿Sí? Para comenzar, fíjense que vamos a hablar de ciertas ecuaciones para familiarizarnos con ellas y para eh, que las podamos entender mejor, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hablamos de un motor DC, ¿se acuerdan ustedes que lo que nos interesa saber es el torque, ¿verdad? Sí, es uno de los parámetros principales. Entonces, el torque en una máquina DC se define con esta ecuación que están viendo en pantalla, que es K, una constante de fabricación que se llama K, que generalmente está en los datos de placa del motor, o se las da el fabricante, ¿verdad? Si es una constante de fabricación, ¿verdad? ¿Sí? Que depende de cómo se construyó la máquina. Después, es una multiplicación de esa constante con el flujo disperso, el flujo magnético que está dentro de esa máquina, ¿verdad? ¿Sí? Eh, por la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Por la corriente que circula en la armadura de ese motor, ¿verdad? O el estator que yo les decía cuando les dibujé la figura, ¿verdad? Entonces el torque mecánico lo podemos calcular con esa ecuación. Ahora bien, cuando hablamos de un generador, ¿sí? Lo que nos interesa es el voltaje generado, ¿verdad? O voltaje inducido, ¿verdad? Así se le llama también, ¿verdad? Voltaje generado o voltaje inducido, ¿verdad? Entonces, ese voltaje inducido se le asigna la letra EA, ¿verdad? ¿Sí? Voltaje de armadura, pueden pensar también. Y se calcula, dice que se calcula como una multiplicación de tres factores, ¿verdad? Uno, la constante de fabricación. Dos, el flujo disperso, o sea, el flujo magnético que está dentro de esa máquina. Y por la velocidad mecánica, ¿verdad? Sí, ese WM es la velocidad angular mecánica. Simplemente se le dice velocidad. Entonces, esa constante de fabricación, en caso que la queramos calcular, la podemos hacer con esta ecuación que está aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí? Donde aparece el número de polos, aparece CA, que depende de cómo se construyó esa máquina, y aparece M, que si mal no recuerdo, es una distancia, tiene relación con el diámetro de ese, del estator, ¿verdad? ¿Sí? Pero igual ahí lo pueden encontrar. Igual más adelante les va a quedar de tarea demostrar estas ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Para que se familiaricen y vean de dónde salen. Pero esas ecuaciones las vamos a utilizar siempre para resolver los circuitos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si combinamos, miren, estas dos ecuaciones las podemos combinar porque existe un componente común, ¿verdad? Que es el flujo disperso, ¿verdad? E incluso la constante de fabricación, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos, bueno, si hacemos un poco de álgebra, si despejamos para el flujo disperso y sustituimos en la otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que el torque se puede escribir en función de la multiplicación de EA por IA, el voltaje inducido por la corriente de armadura sobre la velocidad mecánica. Al numerador que aparece ahí en esa ecuación se le llama potencia convertida. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar en detalle de eso, ¿verdad? Pero sepan que al numerador se le llama potencia convertida y entonces el torque mecánico puede ser calculado o con la potencia convertida o con su ecuación convencional, que sería flujo magnético por la constante K por la corriente de armadura. ¿Sí? Bien, entonces hablemos un poco. Si quieren, hagamos un pequeño análisis para entender mejor cómo funcionan estas máquinas. Miren, aquí les dejo esta figura de Fitzgerald que tal vez no se entiende, así de entrada no se entiende, ¿verdad? Creo que es difícil de entender. De hecho, Fitzgerald trata de resumir todo lo que hemos hablado y resumir todas las conexiones en una sola figura, ¿verdad? Entonces, es como un resumen, pero si quieren eh, si quieren, trabajemos un poco, dibujemos y nosotros lleguemos a esas ecuaciones y a esas mismas conclusiones que están ahí en la presentación, ¿verdad? Entonces voy a dibujar
una máquina DC en general, ¿verdad? Sí. Máquina DC. Y la voy a dibujar con conexión compuesta, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer para excitación separada, para conexión en serie, para conexión en derivación, ¿verdad? Pero en mi caso lo voy a dibujar conexión compuesta, ¿verdad? Entonces, miren, este es el circuito de armadura, ¿verdad? Eso es lo primero que quiero que vean. Que el circuito de armadura, yo les había dicho que se representa por una fuente de voltaje, ¿verdad? Que se le llama voltaje inducido, que es EA, ¿verdad? Pero no solamente eso, ¿verdad? Si ustedes vieron cómo se construye una máquina DC, vieron que existen devanados, ¿verdad? Y si existen devanados, obviamente el devanado es un conductor eléctrico, ¿verdad? Que presenta una resistencia, ¿verdad? Entonces esa resistencia se sí, representa con la letra RA, ¿verdad? Y decimos que es la resistencia de armadura, ¿verdad? Así que el circuito equivalente de la armadura es una fuente de voltaje EA y una resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Porque es las pérdidas que representan, que existen por el conductor eléctrico, ¿verdad? Recuerden que todos los conductores presentan una oposición con respecto a la corriente, pero fíjense que hay algo interesante. Yo creo que en una de las clases yo les mencioné que el superconductor eléctrico no existe, ¿verdad? Que hay investigaciones al respecto para encontrarlo, ¿verdad? Pero de hecho sí existe, fíjense. Yo me uní a una conferencia, ¿verdad? Y vi, y ahí explicaron, ¿verdad? Que eh, para qué lo utilizaban. Ellos generaban un campo magnético, ¿verdad? Generaban un campo magnético constante, ¿verdad? Tenían una máquina. Esto es un poco fuera de la clase, hablando un poco de conductores, ¿verdad? Tenían una máquina, si mal no recuerdo, la cual generaba un campo magnético, ¿verdad? Sí, en el orden de los gigahertz, creo que era, ¿verdad? No recuerdo muy bien, ¿verdad? Creo que eran 1.2, pero giga teslas, ¿verdad? Sí, creo que era 1.2 giga, ¿verdad? Sí, sí. O sea, eh, un campo magnético muy grande, ¿verdad? Sí, un campo magnético, una cantidad muy grande, ¿verdad? Entonces, para generar ese campo magnético, con un conductor convencional necesitamos una supercorriente, ¿verdad? Que sería también muy grande, que en la vida real lo que sucedería sería dañar el material, ¿verdad? Porque no existe ningún material que pueda soportar esa gran cantidad de electrones, ¿verdad? Moviéndose, ¿verdad? Generaría un calor demasiado grande que no podría generar ese campo magnético. Ahora, ellos explicaron que esta máquina logra generar ese campo magnético porque tiene un superconductor, ¿verdad? Y ese superconductor es un material, ¿sí? Que está dentro, pero no solo eso, ¿verdad? Sino que ese material se conserva a 275 Kelvin, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no sé si ustedes recuerdan la escala Kelvin, ¿verdad? Cómo está compuesta la escala Kelvin, pero si mal no recuerdo, centígrados es igual a los grados Kelvin menos 272, creo que es, ¿verdad? O al revés, creo que lo estoy diciendo al revés, entonces. Entonces esto era 275 centígrados, ¿verdad? Sí, sí, porque si mal no recuerdo, la escala es centígrados más 272, ¿verdad? Sí, creo que así era, ¿verdad? Algo así era, ¿verdad? Sí. Algo así era, ¿verdad? No recuerdo la verdad. No recuerdo la escala y tampoco recuerdo, pero al final lo que sí recuerdo es que esto estaba a menos 275 centígrados, ¿verdad? Ese valor no recuerdo. Menos 275 centígrados, ¿verdad? Pero ellos me lo dijeron en Kelvin, ¿verdad? Me dijeron, me imagino que me han de haber dicho 12 o 2 Kelvin, exacto, así dijeron, ¿verdad? Ellos dijeron 2 Kelvin, ¿verdad?
esto está a una temperatura de 2 Kelvin, ¿verdad? Y Kelvin es centígrados más 272, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que, o menos 272, ¿sí? Algo así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que esto estaría a menos 275 centígrados. Bueno, entonces la conclusión de esto es que, fíjense que lo primero que yo me imaginé, ¿verdad? Es, bueno, podemos, o sea, ese material puede ser utilizado en transformadores, fue lo primero que me imaginé yo, ¿verdad? Que es ahí donde hemos visto que hay varias pérdidas, ¿verdad? Por el cobre, ¿verdad? Pero realmente no, ¿verdad? Estas condiciones no las podemos tener, no las podemos encapsular en el transformador, ¿verdad? Porque el transformador es, como ustedes recuerdan, es una caja, ¿verdad? Donde ya saben que hay todo adentro, todo lo que vimos en la primera unidad, ya saben que existe dentro, pero no podemos generar esas condiciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este material que sí existe, entonces, lo que les quería decir es que el superconductor eléctrico existe en ciertos materiales, pero tienen que tener una temperatura de menos 275 grados centígrados, algo muy difícil de alcanzar y que solo se pueden hacer, me imagino, de forma muy costosa y en máquinas que, como este tipo, requieren un campo magnético muy grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en transformadores, y ahora hablando de motores, no se puede utilizar ese material, ¿verdad? En un motor, ¿verdad? No sería demasiado caro, ¿verdad? ¿Sí? Aunque los motores son caros, son accesibles, ¿verdad? Se pueden comprar. Bueno, hay de diferentes capacidades y tamaños. Pero entonces la conclusión es que no se pueden implementar, todavía esos materiales no pueden ser implementados en las máquinas eléctricas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esta es una máquina eléctrica de laboratorio para generar un gran campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso porque ellos son un laboratorio de investigación, ¿verdad? Que necesitaban este gran campo magnético, no recuerdo para qué, realmente no recuerdo para qué necesitaban, pero necesitaban una gran cantidad de campo magnético y eso solo lo pueden hacer con un superconductor eléctrico. Bien, entonces ese es un pequeño paréntesis y como conclusión, entonces en las máquinas eléctricas siempre va a aparecer una resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a dibujar el circuito, miren, voy a dibujar el circuito en derivación, ¿verdad? Que es el circuito de campo, ¿verdad? Existe una resistencia, fíjense que incluso se lo voy a dibujar así, miren. Existe una resistencia que agregamos, resistencia variable, y existe la resistencia del circuito de campo y existe el devanado. Entonces a esto le llamamos LF, a estas dos le llamamos RF, ¿sí? Que es la resistencia de campo, y este es el devanado de campo, y ahí tenemos la conexión, el circuito equivalente eh, de un motor o un generador, es una máquina DC en general, ¿sí? Conectado de forma compuesta, ¿sí? Bien, entonces comencemos a darle nombres. Miren, aquí existe un voltaje en las terminales, ¿sí? Que es muy importante. Y si estamos hablando de un motor, la corriente de carga va hacia adentro, ¿sí? Entonces la corriente de carga va hacia adentro, ¿verdad? Entonces IL va hacia adentro. Esto sí ya sería un motor, ¿verdad? Entonces, si analizamos este nodo, miren, esa corriente se divide en dos, ¿verdad? Se divide en la corriente de campo, que sería esa corriente que va por esa rama, y la corriente de armadura, que sería IA, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieren? Lo voy a dibujar arriba. ¿Sí? Entonces podemos decir, fíjense que podríamos decir que la corriente de carga, si hacemos el análisis de ese nodo, es igual a IA más IF, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y si hacemos una malla, ¿sí? Si hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff externa, ¿verdad? Si quieren, hagamos una malla externa aquí, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que el voltaje de las terminales es igual a RA por IA más EA, ¿verdad? ¿Sí? Y si despejo para el voltaje
generado, el voltaje inducido, ¿verdad? Sería igual al voltaje de las terminales, ¿sí? Menos RA por IA. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es el análisis para un motor, ¿verdad? Para un motor DC, ¿sí? Ese es el análisis y esas son las dos ecuaciones que encontramos para un motor DC, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Ahora hagamos el análisis para un generador DC, ¿verdad? Entonces recuerden que un motor, lo que sucede es que transformamos energía eléctrica, miren, alimentamos el motor con un voltaje y con una corriente, y él transforma esa corriente de campo, ¿verdad? Que va aquí, ¿sí? Más el flujo magnético que genera esta corriente de campo, recuerden, ya vimos que si esta corriente pasa por este devanado, ¿sí? Va a generar un flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Que ese flujo magnético con esta corriente de campo van a generar este voltaje inducido, ¿verdad? Y ese voltaje inducido, ¿sí? ¿Sí? Sobre un eje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a generar la fuerza de Lorentz, ¿verdad? Va a generar una fuerza que hace girar esto que es el eje, ¿verdad? ¿Sí? Es el funcionamiento en términos generales de un motor DC, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el campo magnético generado por esta corriente de campo, ¿sí? Eh, con el voltaje que existe, ¿sí? El voltaje que existe en la armadura, ¿sí? Generan lo que es la fuerza que hace mover. Obviamente, si existe una fuerza aquí, va a existir un torque, y si existe un torque, el objeto comienza a girar. Si es una fuerza rotacional el torque, ¿verdad? Entonces comienza a girar y comenzamos a mover lo que sea que esté conectado a este motor. Entonces ese es el funcionamiento general de un motor, ¿verdad? Ahora veamos qué sucede con un generador, ¿verdad? Es casi lo mismo, solo que el flujo de potencia y de corriente es diferente, ¿verdad? En un generador, nosotros movemos este eje, ¿verdad? ¿Sí? Y este eje se puede mover, creo que en una de las clases les expliqué, se puede mover con aire, ¿verdad? Se puede mover con agua, se puede mover con combustión, ¿verdad? Entonces, a cada una de esas formas se le da un nombre de la generación, ¿verdad? Eólica, ¿verdad? ¿Sí? Hidroeléctrica, ¿verdad? ¿Sí? O térmica, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Se puede mover con reacción de gas, ¿verdad? Que sería biomasa, ¿verdad? Biomasa, ¿de acuerdo? Entonces, eso, eso mueve, ese medio mueve ese eje, ¿verdad? Al moverlo en presencia de un campo, ¿sí? Si quieren volvemos a dibujar, porque eso es de lo más importante, ¿verdad? En presencia de un campo magnético, ¿sí? Siempre este campo magnético está, ¿verdad? ¿Sí? En presencia de ese campo magnético, esa fuerza, ¿sí? En este caso, van a crear, inducir este voltaje. Y como ese voltaje se induce en un circuito cerrado, entonces ese voltaje va a crear una corriente, ¿verdad? Que llamamos IA. Y esa corriente se va a dividir en dos, en la corriente de campo y la corriente que va hacia la carga. Entonces, esa corriente es así como opera un generador, ¿no? Bien, entonces como ven en un generador, el flujo de corriente es al revés al del motor, ¿verdad? En un generador la corriente sale, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, porque nosotros creamos un torque aquí, que ese torque, en combinación con el flujo magnético, generan este voltaje inducido, ¿verdad? Inducen ese voltaje EA, ¿verdad? Y ese voltaje, obviamente, si hay voltaje, si hay una diferencia
de potencial, lo que uno aprende en circuitos, ¿verdad? Va a existir un flujo de electrones, siempre y cuando el circuito sea cerrado, ¿verdad? Entonces, existe ese flujo de electrones que llamamos IA, ¿verdad? ¿Sí? Y ese IA, eh, en este nodo se divide en dos, en la corriente de armadura, perdón, la corriente de campo, que es esta de acá, y la corriente que va hacia la carga. Entonces, esa es la operación de un generador. Si quieren, hagamos las ecuaciones. Entonces, ven que en un generador, IA es igual a IL más IF, ¿verdad? Por tanto, IL va a ser igual a IA menos IF. ¿Sí? Ahora, si hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff para, para el generador, ¿verdad? ¿Sí? Hagamos esta malla, miren, siguiendo esa trayectoria. Entonces decimos que EA es igual a RA por IA más BT, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, gracias, haciendo este análisis, ¿verdad? Fitzgerald lo que hace es que trata de generalizar, ¿verdad? Entonces trata de unir estas dos ecuaciones. Y dice, bueno, EA va a ser igual a BT más menos RA por IA, ¿verdad? ¿Sí? Donde va a ser positivo para un generador, ¿verdad? Y va a ser negativo para un motor, ¿verdad? ¿Sí? También trata de generalizar la parte de corriente y decimos entonces que IL va a ser igual, miren, miremos un poco la corriente, a IA más menos IF, ¿verdad? Donde más va a ser para un motor, que es la parte azul, ¿verdad? ¿Sí? Y menos va a ser para un generador. Entonces, eso es lo que hace Fitzgerald y por eso Fitzgerald presenta estas dos ecuaciones que ustedes pueden encontrar en la presentación. ¿Sí? Bien, entonces si volvemos a la presentación, miren, la imagen ahora tiene más sentido, ¿verdad? Solo que Fitzgerald hizo la conexión compuesta y yo lo que hice fue la conexión, no sé si, yo creo que dije conexión compuesta, pero al final hice la conexión en derivación nada más, ¿verdad? ¿Sí? Porque la conexión compuesta tendría que tener un devanado aquí, ¿verdad? Un devanado extra en serie conectado con el circuito de armadura, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces yo mencioné que iba a dibujar la conexión compuesta, pero al final dibujé la conexión en derivación. ¿De acuerdo? Aquí debería aparecer ese circuito en serie, ¿verdad? Un devanado en serie, ¿verdad? Circuito de campo en serie para que fuera la conexión compuesta, pero esa es la que Fitzgerald dibujó aquí, ¿verdad? Y miren que son exactamente las mismas ecuaciones que yo llego a las que, del análisis que hicimos, a las que presenta Fitzgerald también, ¿verdad? Solo que vean que ahí hay una RS, ¿verdad? Sí, esa RS se refiere a que este circuito de campo en serie tiene una resistencia también, ¿verdad? Obviamente, si es un devanado, presenta una resistencia en serie, ¿verdad? Entonces le llamamos RS, ¿verdad? ¿Sí? Y define también lo que es BA. Fíjense que a veces es importante definirlo, a veces no, ¿verdad? BA es el voltaje de armadura, ¿verdad? Es el voltaje a la entrada de la armadura, ¿sí? Entonces, yo no hice ese análisis, pero si ustedes lo quieren hacer, ahí lo pueden hacer con una malla y pueden encontrar esa misma expresión que llega ahí la ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien, aquí al final la conclusión es que el signo positivo es utilizado cuando opera como un motor y el negativo cuando opera como un generador, ¿verdad? Creo que eso fue lo mismo que digamos, pero depende si es corriente o voltaje, ¿sí? Si es voltaje,
Si es voltaje inducido, el positivo es para un generador y negativo es para un motor. Si es corriente, positivo para un motor y negativo para un generador. Bien. Bueno, no sé, este ejemplo, ¿sí? Si quieren les voy a dejar este ejemplo para que lo hagan ustedes, lo lean y lo desarrollen de forma individual, ¿verdad? Ahí está la respuesta, pueden seguir. De hecho, pueden revisarlo con la presentación, ¿verdad? Sí. Si no, en la próxima clase lo discutimos, ¿verdad? Pero ahí está explicado, entonces creo que lo pueden seguir de forma individual y poderse familiarizar un poco con los conceptos, miren, de potencia de entrada y potencia electromecánica que aparecen ahí. También fíjense que no dibujé, este es un circuito conectado en excitación separada, no se dibuja el circuito de campo, ¿verdad? Porque no hay ningún análisis ahí, ¿verdad? No es que no exista, ¿verdad? ¿Sí? No, no crean que es que no existe el circuito de campo debe de existir, ¿verdad? Porque como les había explicado, ¿verdad? Debe de existir ese flujo magnético, ¿sí? Este flujo magnético que va aquí, ¿verdad? Todo este flujo magnético generado por ese circuito de campo debe de existir para que exista este torque, ¿verdad? ¿Sí? Porque con el flujo magnético y con este voltaje generan este torque para un motor, ¿verdad? Y si estamos hablando de generadores, entonces es el flujo magnético más el torque generan este voltaje inducido, ¿verdad? Y eso es un generador, ¿verdad? ¿Sí? Si hablamos de motor, es este flujo magnético generado por el devanado de campo, ¿verdad? ¿Sí? Ese flujo magnético más, o sí, ese flujo magnético más este voltaje generan este torque, ¿verdad? Y eso lo van a entender mejor cuando vean el video, ¿verdad? Vean cómo funciona, ¿verdad? Bueno, entonces vean este ejemplo, traten de hacerlo de forma individual, ahí está en la presentación, y si no, lo discutimos en la próxima clase, ¿verdad? ¿Sí? La asignación número 2 va a ser demostrar todas estas ecuaciones para que se puedan familiarizar mejor. Miren esta, que no la hemos visto, también es importante demostrarla. Nos dice la relación entre voltaje inducido y velocidad, N se refiere a velocidad ahí, eh, en dos puntos de operación diferentes, ¿verdad? Entonces, es importante que la demuestren esas tres ecuaciones. Ahora, si no saben por dónde empezar o cómo demostrarlas, entonces váyanse al libro de texto, ¿verdad? Ahí están demostradas. En cualquier libro de texto de máquinas eléctricas están demostradas esas ecuaciones. Bien, la asignación número 3 va a ser repetir el mismo problema anterior, solo que con otros valores. Y ahí les dejo la solución para que puedan llegar a esa solución. Bien, de nuevo subir todas como una sola tarea al campo virtual y cualquier pregunta saben que me pueden escribir al correo o hacerlas aquí dentro de la clase. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Es la primera clase de la tercera unidad. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar más en detalle y definir los otros tipos de conexiones que vimos.